Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez, del área de Historia. Bueno, alumnos, la clase del día de hoy es el comercio en Edad Media. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es el lavado de manos, muy importante antes de y después de las diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase. La clase del día de hoy es el comercio en la Edad Media. Vamos a ver cómo se dio el comercio en la Edad Media, ¿no? La expansión del comercio medieval. Hasta la 11ª centuria, el comercio había tenido escasa actividad de la caída del Imperio Romano de Occidente. Hemos visto, ¿no? La caída del Imperio Romano de Occidente, que se da cuando cae el Imperio Bizantino. Las sociedades de alta, desde la sociedad alta, ¿no? La clase alta en la Edad Media, por decirlo, que las personas que tenían dinero estaban bastante cerradas y aunque no completamente, lo cierto que existía una casi mayoría económica de autarquía, es la autoridad, ¿no? Que tenía. Entonces, podemos ver que había una escasa actividad aquí cuando después de la caída del Imperio Bizantino, una escasa actividad, no se comercializaban los productos, ¿no? Porque la sociedad, la alta sociedad, es decir, las personas que tenían aquí dinero, estaban bastante cerradas, es decir, no querían que comercializar sus productos, ¿no? En la mayoría, nada. Hay una autoridad, ¿no? Muy fuerte que no, ahí en ese tiempo gobernaba lo que era el rey, el monarca, el que tenía la máxima autoridad. Y aunque algunas personas querían comercializar sus productos, ¿no? Ellos decían, sobre todo los que les da una situación económica que tenían regular, ellos eran los que querían comercializar los productos. Pero las personas que tenían dinero, es decir, no querían solamente sus productos de la manera interna, es decir, para ellos nomás. Entonces, ¿cómo se da el comercio? Vemos el comercio local, ¿no? Una parte de estas actividades, ¿no? Los comerciantes medievales tenían un carácter local. En este sentido, las ciudades desempeñaban el papel de mercados para las zonas agrícolas vecinas, ¿no? Podemos observar acá que el comercio local se da dentro de una localidad, ¿no? Los mercaderes en las zonas agrícolas vecinas nada más se podía dar el comercio local. Tenemos aquí también el comercio regional. ¿Cómo se da el comercio regional? En estos casos, este tipo de comercio, ¿no? Había de tener características regionales. Tal es el caso, por ejemplo, de las ciudades populares que existían de Flades, que necesitaban trigo y vino, procedían de la región de París y que eran transportadas en grandes carreteras por el norte de Francia. Estamos viendo cómo se inicia el comercio de la Edad Media. Primero se da en la localidad, es decir, nosotros, algunas personas de repente viven lo que es en pueblo joven, solamente ahí nomás se comercializaba el producto con los vecinos, o también se comercializaba, es decir, en la angostura, con los productos vecinos, o también otros viven en San Joaquín, solamente con sus vecinos. Ese es el comercio local. Pero cuando hablamos del comercio regional, ya se da este tipo de comercios con otras ciudades. Vemos aquí en la ciudad de Flandes, primero se comercializaba el trigo y el vino. Ya vemos dónde se comercializa después en París, ¿no? Y después ya se transportaba de París, se transportaba a Francia. Este es el tipo de comercio regional. Ya empezaban con otros pueblos. También podemos observar el comercio internacional que se da aquí, el comercio internacional con Asia.
A pesar de una citada depresión económica de los primeros siglos alto medievales, es cierto que no había desaparecido completamente la demanda de artículos de lujo y especies procedentes del Oriente, como la seda o la pimienta, ¿no? Podemos ver que aquí cómo se da el comercio internacional con Asia y qué productos, qué artículos venían de allá de Asia. Venía la seda o la pimienta, ¿no? Ya empezaban ellos a comercializar el producto. Los productos más importantes que se dan de Asia empiezan a comercializar los productos que son la seda o pimienta. También tenemos el comercio internacional europeo. Este comercio internacional europeo, toda Europa empezó a verse afectada también por la expansión del comercio, que ya el que menos quería comercializar sus productos, ¿no? Tal así como empieza a expandirse el comercio internacional, primero con Flandes, importaba lana, ¿no? Importaba la lana española por los puertos de Catambrico, ¿no? Estos pueblos de Catambrico exportaban aquí la lana. Inglesa, dice, y vendían luego los tejidos acabados en muchos lugares de Europa. Hacia 1190 se había creado así un importante vínculo comercial con las ciudades del norte de Italia, puesto que los tejidos flamencos se comercializaban, ¿no? Podemos observar que en el comercio internacional con Asia, ¿qué es lo que se comercializaba? En Asia se comercializaba lo que era la seda o la pimienta. Y acá en el comercio europeo, ¿qué comercializaban los europeos? Los europeos comercializaban lo que era la lana, ¿no? La lana era muy importante aquí en el comercio europeo que se comercializaba ya. Estamos viendo en este momento, empieza en Flandes. Después esta lana era española, ¿no? Y después se comienza a comercializar por toda Europa y llegando hasta Italia. Un nuevo personaje que era el mercader. ¿Quién era el mercader? El mercader en la Edad Media, al fortalecerse el comercio en la Edad Media, se formó en Europa una clase de comerciantes profesionales o mercaderes, que con su profesión relegaron la actividad agraria a un papel secundario. Estos mercaderes crearon una mentalidad propia muy particular. Cuando ya empieza a comercializarse los productos, estamos viendo no solamente local, ¿no? En los pueblos nada más vecinos, o el local, es decir, con los vecinos. Después se da el comercio regional, ya empieza, es decir, nosotros acá la región Ica, no solamente comercializamos el producto en Ica, sino con Pisco, con Chincha, con Nazca, ya empieza a expandirse un poco el comercio. Pero después estamos viendo el comercio internacional que se da en Asia, que es lo que se exportaba el continente asiático, exportaba la seda o la pimienta. Y en Europa también se da el comercio. ¿Qué se comercializaba en Europa? Se comercializaba la lana. Los españoles, sobre todo, empezaron a comercializar la lana llegando hasta Italia. Por todos los países europeos se empieza a comercializar. Y dice, después ya que aparece este comercio, aparece un personaje muy importante que es el mercader. ¿Quién es el mercader? El mercader es la persona que empieza a comercializar el producto, ¿no? En el cual este mercader se vuelve como una persona muy importante, como un profesional ya, ¿no? Se le da el término de un profesional, porque en ese entonces el mercader era como una profesión que tenían las personas, porque era la persona que tenía la habilidad para comercializar los productos.
también tenemos las ferias, empiezan lo que es las ferias, ¿no? Donde hay diferentes productos donde asisten las personas. La actividad comercial se impuso en toda Europa. Toda Europa, todo el continente europeo empieza a comercializar productos. En el transcurso del siglo XIII, dentro de un ambiente de plenitud económica, alcanzando gran importancia las ferias, grandes mercados situados en zonas de contacto entre el comercio mediterráneo y nórdico, a las que acudían los mercaderes de todos los lugares de Europa, ¿no? Y empieza entonces, cuando ya se empieza a comercializar los productos y a expandir, entonces empiezan las ferias, ¿no? A veces hay unas ferias, por ejemplo, nosotros tenemos acá las ferias que se dan durante Semana Santa, ¿no? Y cuando empiezan a llegar los juegos de diferentes lugares y comerciantes también de diferentes lugares a vender sus productos. Esas son las ferias, cuando ya empiezan los grandes comerciantes, ¿no? Es decir, hay una feria en Italia, van los comerciantes todo y llevan sus productos a exhibirlos para poder venderlos, ¿no? De igual manera hay una feria en ese tiempo en Italia, también llevaban los comerciantes todos sus productos para poder venderlos, ¿no? Acá también en nuestro país vemos también las diferentes ferias que se dan y llegan comerciantes de diferentes, ¿no?, ciudades para comercializar sus productos. Tenemos también en Semana Santa que vienen los comerciantes de Chincha, vienen también del norte, vienen de Lima, de todas las partes del Perú, vienen a ofrecernos sus productos, a comercializarlos, ¿no? Esas son las ferias, y esas ferias existían en el siglo XIII, aparecen. Tenemos la aparición de los bancos, ya aquí, como ya las personas se dedican al comercio, había una necesidad de la aparición de los bancos, ¿no? El principio de los comerciantes portaba consigo el dinero. Con el tiempo, las operaciones comerciales se volvieron difíciles a causa de la diversidad de monedas y valores que existían. Para efectuar cambios de dinero y agilizar las transacciones, aparecieron los primeros cambistas, que utilizaban delante de una tienda un banco sobre el que colaboraban las diferentes monedas. Entonces, cuando aparecen los bancos aparecen ya cuando se vuelve el comercio, se vuelve más importante en las ciudades. Hemos visto cómo se da el comercio en los diferentes puntos, ¿no?, de las ciudades. Entonces, el banco es un factor muy importante cuando ya las personas comienzan a tener cantidades de dinero y también quieren guardar su dinerito en el banco, o también a veces algunos quieren pedir un préstamo para seguir implementando más su dinero. Entonces es así cuando ya aparecen los bancos para dar una estabilidad a los comerciantes, ¿no? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase, y conmigo será hasta la siguiente clase. Y como dice el Haitás, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos. Muchas gracias.